Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes eh, en forma virtual y queremos darles la bienvenida a la conferencia web Desarrollo Personal durante la crisis COVID-19. Mi nombre es Jaime Pinó, soy el director de personas del DUOC. Y bueno, hemos organizado esta actividad a través de nuestra área de bienestar de la Dirección de Personas del DUOC y la hemos abierto a toda la comunidad de DUOC UC. Por lo tanto, doy especialmente la bienvenida a alumnos y titulados, además de colaboradores administrativos y docentes también, a que nos acompañan. Lo que hemos querido es hacer un aporte, ¿cierto?, en entregar elementos y herramientas que permitan ayudarnos, ¿cierto?, a enfrentar de mejor forma lo que ha sido este contexto nuevo para todos, ¿cierto?, de esta situación de pandemia que nos ha cambiado la realidad y la forma de ver las cosas y nuestra forma probablemente de vivir en este tiempo a todos nosotros. Hemos vivido con mucha incertidumbre, hemos vivido probablemente con distintos tipos de emoción, con temor, con desconcierto, con molestia muchas veces, ¿cierto?, esta situación. Y además eso se ha manifestado de distintas formas en nosotros, ¿cierto?, ya sea como en forma de ansiedad. Muchos de nosotros y nuestros familiares han tenido trastornos del sueño, ¿cierto? Hemos tenido que también enfrentarnos a distintos roles de trabajo, de labores domésticas, de apoyarnos unos a otros, en una forma en que probablemente es bastante novedosa para todos. Así que esa es una parte. Y lo segundo, bueno, como ya muchos han dicho, probablemente esto va a estar presente por un tiempo y vamos a tener que convivir con este virus y con la situación que provoca durante un tiempo. Esto no solo se ha transformado en una crisis de salud, sino que también en una crisis económica y probablemente con connotaciones sociales. Por lo tanto, de alguna manera vamos a tener que volver a salir, ¿cierto? A trabajar en algún minuto, a hacer cosas diferentes. No es sostenible estar en cuarentena para siempre y probablemente eso también genere una serie de emociones que vamos a tener que aprender a manejar. Ojalá incluso, probablemente podamos en este proceso, además de lograr adaptarnos a todos estos cambios tan desafiantes, podamos también lograr aprendizaje. Ese sería el ideal y que algunas cosas que hemos empezado a hacer distintas, ¿cierto? Como los hábitos de teletrabajo puedan transformarse en algo que sean opciones en el futuro que sean válidas y que puedan ser efectivas también en el futuro. Entonces, voy a explicar un poquitito la estructura del seminario. Lo primero es que va a haber una presentación aproximadamente de 1 hora de nuestro relator, que ya lo voy a presentar. Durante la charla va a estar abierto un chat de preguntas y respuestas donde ustedes pueden, en la medida que vayan surgiendo las inquietudes y las preguntas, las pueden ir haciendo. Esas preguntas van a ser consolidadas por nuestra jefa de bienestar, que es Soledad Muñoz. Aprovecho de presentarles quien ha organizado esta iniciativa, y ella va a dirigir la ronda de preguntas y va a seleccionar las preguntas más representativas. Aquellas preguntas que la Soledad vaya consolidando, ustedes también pueden, como una buena red social, darle likes, ¿cierto? Y aquellas preguntas que tengan más likes van a ser aquellas que seleccionemos, porque vamos a seleccionar básicamente 3 preguntas que se van a hacer al final, ¿ya? Ahora voy a presentar a Daniel Martínez, nuestro expositor. Daniel es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación del Instituto de Bienestar. Él ocupó el cargo de vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.
Es también director del Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también es codirector de Magíster de Psicología Positiva Aplicada de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, dicho eso, aprovechen de participar, hagan las preguntas que estimen convenientes, que las vamos a consolidar en las que sean más representativas, y sin más le doy entonces el pase a Daniel para que inicie su presentación. Muchas gracias por asistir. Gracias, Jaime, por la presentación, y a Doc por la invitación a poder conversar con ustedes un tema tan importante como es nuestro desarrollo personal, nuestra salud mental en estos momentos de crisis que a todos obviamente nos ha tocado muy fuertemente. Y para eso traigo una presentación que le he puesto entre el miedo a lo desconocido y la esperanza de que esto pasará, que son dos sensaciones que tenemos a veces, angustia y miedo, pero también la esperanza de que esto pase, para poder entregarle una serie de herramientas para manejar lo mejor posible las emociones en estos tiempos de incertidumbre y del COVID-19. Y para eso la presentación tiene 5 momentos: una contextualización desde dónde estamos parados, luego hablar un poco de los determinantes de la salud mental, el bienestar y la felicidad, fundamentalmente luego pasar al tema de las emociones y cómo influyen estas sobre nuestras motivaciones, conductas y desempeño, luego ir específicamente a la ansiedad y el miedo y ver ciertas herramientas, y finalmente ver herramientas tanto del manejo de las emociones como de las relaciones para promover el bienestar en la vida personal como en la vida educacional. Entonces, comenzamos primero que nada con una contextualización de dónde estamos. Y para eso es interesante esta cita que nos dice: no hay una sola realidad, existen múltiples realidades, no hay un único mundo, sino muchos mundos, y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un individuo. Esta frase que nos plantea que cada uno de nosotros es un mundo, pero cada uno de nosotros forma parte de varios mundos, nos lleva justamente a una idea fundamental, que es que actualmente somos seres bastante universales e hiperconectados. Uno, primero que nada, en su propia vida, tiene un marco afectivo de personas cercanas, por vínculos, por funciones, que forman un primer nosotros. Pero aparte de este nosotros hay otro grupo de personas que forman parte justamente de diferentes tipos de relaciones, a veces un poquito más lejanas. Luego viene una comuna, viene la ciudad, viene Chile, viene el planeta. Hay diferentes mundos de los cuales nosotros nos hacemos parte y conformamos esas diferentes dimensiones. Cada uno de estos mundos nos afecta de alguna forma, pero claramente los mundos que más nos afectan en primer momento es nosotros mismos y el entorno más cercano afectivamente. Ahora, en este mundo amplio, en este planeta y específicamente en Chile, hace un tiempo vienen ocurriendo un montón de temas que son bastante complejos y que nos provocan incertidumbre. Desde la crisis medioambiental, que nos acompañó y nos sigue acompañando desde el año pasado, luego el estallido, el despertar social en Chile, y cuando pareciera que por el verano las cosas un poco se calmaban, aparece el coronavirus, con diferentes elementos que trae. Primero que nada, un miedo a la enfermedad, a lo que nos pueda pasar médicamente, físicamente, pero luego con una serie de consecuencias como nuevos estilos de vida, una nueva, entre comillas, normalidad de convivencia social, hasta aspectos que empiezan a asomarse poco a poco, como la posibilidad de una recesión, dificultad económica que ya estamos viendo en muchas personas acá en el país, y esto podría seguir tanto como enfermedad como también como problemas psicosociales en los próximos meses. Por lo tanto, tenemos un mundo que nos ha generado en el último tiempo bastante estrés, ansiedad y temor, un mundo que se está moviendo y que hasta ahora no ha parado de moverse. Por lo tanto, ahí aparece esta incertidumbre que estábamos hablando. Y en ese mundo estamos nosotros preocupados de lo que nos pasa a cada uno frente a esto que está ocurriendo, pero también preocupados de esa familia, de ese adulto mayor, de ese padre, de ese abuelo,
que pudiera, si es que le llega el coronavirus, el COVID, tener consecuencias más serias, un nosotros que está en este momento en cuarentena, un nosotros que tiene que adecuarse a nuevas tecnologías justamente en la educación, en el tema de las clases, un nosotros que está preocupado por la evolución de los contagios y las muertes que han ido aumentando. Por lo tanto, un nosotros que está bastante tomado de esta realidad que estamos viviendo. Y acá quiero plantear una primera reflexión que tiene que ver con la idea de que en tiempos de crisis puede aparecer lo mejor y lo peor de nosotros. Esto es bien importante porque claramente en estos tiempos lo más seguro es que hasta ahora ya han aparecido algunos aspectos negativos en la sociedad y también en nosotros mismos. Aspectos negativos que tienen que ver muchas veces con el miedo, en el sentido de sentirnos amenazados y por lo tanto tener respuesta frente a esos miedos, frente a esos temores. Y de esa perspectiva pueden aparecer conductas impulsivas, conductas de descontrol, es decir, lo peor de cada uno de nosotros. Pero también en estos momentos de crisis puede aparecer lo mejor de nosotros. Claramente van apareciendo gestos de solidaridad, la preocupación por el otro, la sensación de que más que nunca son importantes los vínculos, los afectos. Entonces, este es un momento de crisis y como todo momento de crisis puede aparecer lo peor y lo mejor de nosotros. Ahora, lo importante es que en la medida que somos conscientes, podemos facilitar y direccionar que ojalá pueda ir apareciendo lo mejor de nosotros. Y por otro lado, hay que decir que estamos en un momento de un estrés crónico, lo que se llama sindemia, estamos tomados por diferentes epidemias, problemas, y eso genera un agotamiento. Las personas estamos en general capacitados para enfrentar el estrés agudo, pero cuando hay estrés crónico nos agotamos, y cuando nos agotamos empiezan a aparecer justamente nuestras fragilidades, tenemos momentos fluctuantes, emocionales, motivacionales, por lo tanto también tenemos que ser conscientes que estamos en estos momentos viviendo una situación de estrés crónico y que por otro lado no sabemos cuándo va a terminar, ya que todavía está en proceso todo lo que estamos viviendo. Luego de ver esta primera contextualización, hablar un poquito de los determinantes de la felicidad y el bienestar colectivo. Y para eso quiero utilizar una frase de Matthew Ricard, un gran pensador, uno de los líderes del altruismo en el mundo, del estudio y la investigación del altruismo, que cuando lo trajimos a Chile hace unos 5 años, le preguntamos qué era para él la felicidad. Y él nos dijo, para mí la felicidad es estar bien, bienestar, sentirme bien. Cuando yo me siento bien, funciono bien en mis diferentes roles y funciones. Funciono mejor en pareja, como amigo, como estudiante, como trabajador. Y cuando yo me siento bien y funciono bien, consciente o inconscientemente propago a otros bienestar. De esa perspectiva hay que decir que el bienestar y las emociones en general tienen la misma capacidad de un virus de propagarse y contagiarse. Por lo tanto, qué interesante nuevamente desde yo sentirme bien, el yo, de funciono mejor en el nosotros y finalmente le hago bien a mucha gente en la medida justamente que puedo transmitir este bienestar y contagiar estas emociones que nos hacen tan bien. Por otro lado, comentarles que el estudio de seguimiento de una población más largo en el mundo es el estudio de la Universidad de Harvard, que lo dirige actualmente Robert Waldinger. Este es un estudio que ya lleva 80 años y que se tomó una población de 700 personas y luego se fue siguiendo a lo largo de los años con su familia, haciéndole todo tipo de evaluaciones anuales, pruebas biológicas, psicológicas, sociales, entrevistándolo, para ver qué era lo importante en la vida. Y lo interesante de este estudio es que la gran conclusión es que para que uno tenga una buena vida, un buen vivir, lo más importante es la capacidad que uno desarrolló para construir y mantener vínculos positivos y saludables. Por eso es que actualmente aparecen ideas como que al coronavirus le podemos ganar en la medida que estamos todos juntos, o tenemos tanta necesidad de estar acompañados de aquellas personas significativas en la vida. Pareciera que el gran determinante del bienestar y la felicidad es la capacidad de construir vínculos positivos y saludables. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo yo me estoy sintiendo, ¿ya? De cómo me estoy sintiendo en estos momentos, porque sin lugar a dudas que uno de los momentos más relacionados, uno de los aspectos más relacionados
con lo que es la salud mental, el desarrollo personal y el bienestar, son las emociones. Y las emociones, o sea, cómo me siento, afecta lo que yo pienso y también cómo yo actúo frente a la vida. Es muy diferente pensar y actuar desde la pena, desde la rabia, desde la angustia, desde la alegría. Desde ahí que las emociones son tan importantes en nuestras vidas. Y en esa dirección me gustaría comentarles ahora un poquito cómo me he sentido, cómo se han sentido algunas personas que me rodean. Yo soy médico psiquiatra, veo personas que tienen problemas en estos momentos, que lo están pasando mal, y les quiero compartir un poco cómo se sienten, ¿ya? Muchas personas, a ver si a lo mejor alguna de estas cosas a ustedes también les está pasando. La verdad es que cuando empezó todo esto, empecé a sentirme un poquito más ansioso, más nervioso. Algunos hablan como de angustia, como sentir una opresión en el pecho, como que en el fondo internamente algo me está pasando, hay como una suerte un poco de revoltijo, de molestias. Cuando yo me pongo nervioso, siento que el corazón me late más fuerte, que empiezo un poco a temblar, me siento intranquilo, a veces empiezo a sudar un poquito más. Y en ocasiones he sentido hasta crisis, como crisis de angustia. Alguien de repente me dijo que podría ser hasta crisis de pánico, como que siento que todo de repente va a estallar, como que no puedo aguantar la angustia, como que me gustaría salir corriendo. Cuando estoy en esos estados de crisis de angustia, a veces he sentido miedo y pánico. Y cuando siento miedo y pánico, en algunas ocasiones me paralizo y en otras me gustaría salir corriendo y olvidar todo lo que viene atrás de mí. Por lo tanto, a veces me veo teniendo conductas impulsivas. Cuando estoy en estos estados de miedo y de pánico, me empiezo a cansar, me empiezo a sentir agotado, porque en el fondo con tanta pensamiento mental, con tanta hiperactividad, con tanta ansiedad, mi cuerpo y mi mente se empieza a agotar, y cuando me agoto la memoria no es la misma, la concentración no es la misma. También en este caso por la angustia a veces le doy vuelta a las cosas y me cuesta quedarme dormido, luego me despierto cansado y por lo tanto me siento agotado y me he preguntado, ¿estaré estresado? ¿Esto será normal? ¿Será lo que puede ocurrir en estos casos? Y cuando estoy en esos estados de cansancio, agotamiento, me digo, bueno, ¿y qué me estará pasando? ¿Por qué estoy así? Y ahí me doy cuenta que están ocurriendo cosas serias, que me puede pasar algo a mí o a alguien que quiero, que no sé para qué lado va la vida. Y en esos momentos me entristezco, me da pena. Y cuando me da pena, hablo más lento. Cuando me da pena, me siento que tengo menos ánimo de levantarme, de hacer cosas, de salir, de contactarme con la gente que está cerca mío. Cuando tengo pena me emociono, lloro. Cuando tengo pena a veces no quiero que la gente me vea, me voy para adentro, ando más lento. Hasta la temperatura de mi cuerpo la siento más fría. Y cuando estoy en ese estado, luego de vivir a veces angustia, cansancio, pena, digo, esto no me la puede ganar, tengo que funcionar, tengo que estar activo, no me puedo quedar, y ahí empiezo a activarme, a conectarme con la gente, y aparece nuevamente algunos flashes de vitalidad, de humor, hecho la talla, pero cuando empiezo a interactuar con la gente me doy cuenta que con algunas personas ando bien, pero con otras no, porque hay cosas que me molestan de la gente. De repente me molesta que hay ciertas personas que no toman en serio esto, o que en el fondo no mantienen la distancia social, y la cosa es seria, y por lo tanto me enojo y me enrabio y me irrito, y cuando me pasa eso me empiezo a veces a desconectar de las personas o a tener conflicto. Y cuando me siento irritado, por otro lado, no me siento bien conmigo mismo, es una emoción que no me gusta. Y en esos instantes, cuando estoy así, digo, pero Daniel, no todo es malo, no todo lo que está ocurriendo es complicado. Por lo tanto, en esos momentos digo, también hay cosas buenas que están ocurriendo. Veo personas que están haciendo actos de generosidad, veo personas que están muy preocupadas de mí, yo también me estoy preguntando cosas importantes, me baja a veces la gana de ayudar a otras personas,
me siento agradecido por cosas que me están ocurriendo, quiero tratar de aprovechar lo bueno en los momentos difíciles. Por lo tanto, lo que les he querido compartir, que a veces me ha pasado a mí, que le ha pasado a personas que conozco y personas que me consultan, es un montón de emociones que uno va viviendo en estos momentos de incertidumbre y de complejidad. Emociones que a veces cursan por la ansiedad, por el miedo, otras veces por la tristeza y por la pena, otras veces por el cansancio, ocasionalmente por la rabia, la irritabilidad, y también hasta en ocasiones aparece lo que uno llama aquellas emociones positivas que nos hacen sentir bien, como la esperanza, la gratitud, la compasión, el cariño, la solidaridad, diferentes emociones que estamos sintiendo. Como yo les comenté, algunas de las emociones que yo siento, sería interesante que aquellos que quieran, obviamente, también en el chat, en algún momento pudieran compartir sus ideas, sus emociones que han estado sintiendo, o las preocupaciones emocionales que de repente ustedes tienen por otras personas queridas, ¿ah? Cómo se manejará la ansiedad, la pena, el cansancio, la rabia. Pueden ser temas justamente que ustedes pueden reflexionar, que pueden compartir con el chat, pero también plantearlo como preguntas para futuro, para el final de la actividad. Ahora, de repente uno ve claramente una emoción porque cuando alguien llora se nota, pero la verdad es que las personas expresamos nuestras emociones de diferentes formas. Y acá aparece un cuadro que es bastante didáctico esa perspectiva. Hay personas que les cuesta conectarse y expresar sus emociones, que por lo tanto parecen frente a los demás un poquito desconectados emocionalmente. A veces algo distantes, poco empáticos, fríos, desconectados. Y hay personas que son un poquito así, que siempre les ha costado conectarse con las emociones. Pero hay otras personas que no son así, y lo que les pasa es que como mecanismo de defensa utilizan un distanciamiento emocional. Es como decir, de repente estoy tan agobiado, tan sobrepasado, que ahora mejor me voy a ir un poco hacia adentro y me voy a desconectar de las cosas y de las emociones. Es muy común que de repente ocurren temas como, por ejemplo, estoy viendo tantas cosas negativas por los medios que de repente ya no quiero seguir viendo más cosas y me desconecto. Por lo tanto, una posibilidad de expresar las emociones es justamente guardarlas y parecer un poquito desconectados emocionalmente. Por otro lado, nos puede pasar todo lo contrario. Hay personas que están muy tomadas de las emociones, que están expresando mucha su emocionalidad, hay una exacerbación emocional, están intensos, están tomados de emociones, de repente enceguecidos de sus emociones, y eso puede llevar justamente a que uno esté inestable, fluctuante y desregulado. Por otro lado, hay personas que de repente emocionalmente lo que les pasa es que el cuerpo empieza justamente a expresar las emociones que uno siente. Siempre el cuerpo siempre las emociones tienen una repercusión en nuestro cuerpo, pero hay ocasiones en las cuales obviamente esto es mucho más intenso y aparecen somatizaciones. Y así hay personas que frente a los problemas sienten emociones y frente a las emociones aparecen justamente manifestaciones corporales como un colon irritable, como una jaqueca, como una fibromialgia. Hay gente que de repente ha sentido una sensación de opresión en el pecho, de tos, de ahogo y creen que a lo mejor pueden tener. Y muchas veces eso simplemente puede significar cosas como que, por ejemplo, yo estoy con algún tipo de angustia, de ansiedad. Por otro lado, hay personas que ya no tienen justamente las emociones internamente, sino que las colocan afuera. Y eso es lo que se denomina un acting out, una actuación emocional. Eso se da habitualmente cuando uno está muy tomado de emociones, ¿ya? Y en esos casos, cuando uno está muy tomado de emociones, de repente puede explotar y tener conductas impulsivas o conductas justamente de descontrol o conductas compensatorias. Por ejemplo, hay gente que cuando está con mucha angustia, ansiedad, fuma mucho, toma mucho o come mucho. O sea, yo transformo una conducta, esta gran emocionalidad que estoy sintiendo. Por lo tanto, lo que estamos acá
formas de expresar nuestras emociones, algunas las retraemos y hay una posible desconexión, otros estamos tomados y hay exacerbación emocional, algunas las colocamos en nuestro cuerpo y somatizamos, y otras personas obviamente lo que hacen es actuar sus emociones y es transformarlas en conductas. Ahora, quiero acá empezar con una primera aproximación a herramientas que podemos ya empezar poco a poco a utilizar para manejar los momentos de crisis. En momentos de crisis o de trauma podemos vivir lo que se denomina una situación grave de malestar emocional, y hay gente que en momentos de crisis graves como un trauma puede hacer lo que se denomina un estrés postraumático. ¿Eso qué significa? Que uno queda como con una herida, como una cicatriz, y puede revivir a lo largo del tiempo esta situación traumática, y por lo tanto como que no termina de curar. Pero actualmente sabemos que cuando uno está viviendo un momento de crisis, ya también lo puede enfrentar de una forma diferente y no solamente salir de la crisis y no generar un estrés postraumático, sino que originar lo contrario, lo que es un florecimiento postraumático. Por lo tanto, en estos momentos que estamos viviendo crisis, en algunos casos trauma, uno, de acuerdo a lo que haga, puede generar una mala evolución o al revés, tener una buena evolución, superar la crisis y originar lo que se denomina un florecimiento postraumático. ¿Y cuáles son aquellas actividades que de alguna forma nos ayudan a tener justamente una buena evolución? ¿Ya? Son las que acá aparecen. Lo primero es tener una visión positiva del futuro, lo que se llama esperanza o optimismo realista. Sin lugar a dudas, cuando yo logro ver una luz y yo pienso que las cosas podrían estar un poquito mejor y por lo tanto aparece la esperanza, eso nos cambia la vivencia que tenemos en el presente. Tener una luz en el futuro, una esperanza, nos cambia la vivencia del presente. Segundo, evitar la indefensión aprendida. Esto que se llama parte de la cultura de la pobreza, que es creer que las cosas no van a cambiar, sentir que todo va a seguir igual, que todo va a estar, en este caso, mal, que las cosas no van a arreglarse. O sea, tener esta visión negativa de lo que estamos viviendo y de la permanencia de esto, que lo que es la indefensión aprendida, es algo que también nos hace mal. Por lo tanto, todos aquellos pensamientos catastróficos, toda aquella idea que las cosas no van a cambiar, que todo va a seguir igual, también se puede trabajar y lo vamos a ver más adelante de qué forma se puede hacer eso. Tercero, es muy importante mantener el sentido del humor y evitar de esa forma la victimización. El humor, el buen humor, no necesariamente la ironía contra otra persona, el buen humor nos permite justamente soltarnos, relajarnos, compartir. El buen humor nos ayuda justamente a ponernos en un estado emocional más positivo. Y es una buena forma, es un buen elemento que nos ayuda a enfrentar adecuadamente una crisis. Otro aspecto importante tiene que ver con colocarnos metas, metas diarias frente a un futuro que es incierto, lo que más nos queda del presente. Si no sabemos lo que va a ocurrir mañana, lo que tenemos en el presente, y por lo tanto ese presente hay que aprovecharlo, y una forma de aprovecharlo es ordenarlo, ser consciente de lo que estamos haciendo y colocarnos pequeñas metas diarias que podamos ir cumpliendo y que nos den la noción de que estamos viviendo el día a día, pero el día a día positivamente. Otro aspecto importante es lo que se denomina darle un sentido. Claramente uno no le puede dar un sentido a la muerte, pero sí le puede dar sentido a la vida, a lo que uno está haciendo en este momento, a las cosas que uno quiere lograr, a las cosas que uno quiere entregar. Cuando uno le encuentra sentido a la vida en los momentos difíciles, es algo obviamente que nos ayuda a salir de una crisis. El sentido tiene que ver con los aspectos positivos que yo le puedo dar a la vida, con aquellas cosas por las cuales la vida vale la pena ser vivida. Otro aspecto importante que va en esta misma línea tiene que ver con aprender a utilizar estrategias de afrontamiento, porque claramente vamos a vivir problemas y necesitamos por lo mismo tener estrategias para poder enfrentar adecuadamente estas dificultades, y en ese sentido hay que ir construyendo lo que se llama un set de herramientas, un set de cosas que yo logro identificar que me puedan servir para manejar la angustia, la ansiedad, la pena o los problemas, y eso es lo que vamos a ir viendo en estos momentos. Por lo tanto, todos estamos viviendo de alguna forma una suerte de crisis personal y social, y estos son una serie de elementos que nos pueden ayudar a que esa crisis tengamos más posibilidades de superarla y de manejarlas adecuadamente. Uno de los temas que más se nos aparece en estos momentos tiene que ver con el miedo, con el temor.
Y yo quería comentarle una experiencia personal que cuando hace algunos años, cuando estaba llegando el HIV en Chile, yo era médico, estaba recién realmente en la última etapa, antes de ser médico, pasando por pediatría, por el Hospital Calvo Maquena, y me dicen de repente que tengo que en neonatología ver una guaguita recién nacida y que esa guaguita tenía HIV, eran las primeras guaguitas que tenía HIV, que se habían transmitido a sus padres. La verdad es que en ese momento yo me acerqué a esta guaguita y en ese momento ella me miró y empezó a llorar inmediatamente. Y yo no supe qué hacer y todo el rato que estuve tratando de examinarla siempre estuvo llorando. Así cada día que tenía que ir a verla, todos los días era lo mismo. Cada vez que me acercaba, la guaguita cada vez lloraba más fuerte. Y yo cada vez me sentía más complicado, más angustiado con lo que estábamos viviendo. Así que un día por casualidad fui a la hora de almuerzo, no a la hora habitualmente que iba como médico, y me encontré que esta guaguita, que era Camila, estaba jugando con su madre. Y vi una relación muy linda. La mamá obviamente estaba haciéndole cariño, regaloneándola a Camila. Y Camila estaba como nunca, no como yo la había visto, que siempre obviamente la veía desde la angustia. En ese momento la madre hizo algo maravilloso que me invitó, me dijo, doctor, venga. Y yo con temor me fui acercando, Camila también, pero frente a esta madre que nos acogió a ambos, a Camila y a mí, pudimos establecer una relación diferente. Pareciera que cuando estamos tomados con el miedo, todo obviamente se hace negativo, todo se ve negro, aparece la angustia y hace que uno se distancie, que vea amenazante. Y eso es lo que había pasado con Camila. Yo a lo mejor no supe cómo llegar a ese momento y ella me vio desde el miedo, desde la angustia. Yo recibí su angustia de la misma forma y establecimos una distancia que no nos permitió en un primer momento encontrarnos. Claramente el miedo es bastante complejo. Y el miedo sabemos que es algo que está en nuestra cabeza, ¿sí? El miedo, hay un circuito neurobiológico del miedo, hay ciertas áreas que tienen que ver con el miedo que están bastante identificadas y fundamentalmente con lo que es el cerebro primitivo, porque el miedo es uno de los aspectos con los cuales uno sobrevivió a lo largo de la vida. Justamente el miedo nos permitió a veces reaccionar frente a los momentos difíciles y tener respuestas defensivas, ¿sí? Por lo tanto, esto que tiene una funcionalidad y que todavía es algo bastante importante en los tiempos actuales, es algo que obviamente hay que aprender a manejarlo, porque cuando el miedo se toma nuestra cabeza, también se toma nuestras conductas y nos puede generar justamente alguna respuesta de paralizarnos o de salir corriendo, de tener conducta impulsiva y tener consecuencias graves en nuestra vida. Daniel, interrumpí. ¿Sí? Avisarte que Catalina está con nosotros. Ok, gracias, gracias. El miedo es parte de una serie de emociones, ¿ya?, que son muy frecuentes y que son del espectro ansioso y de la angustia. Cuando uno está con situaciones estresantes, con problemas, con incertidumbre, aparecen emociones como la ansiedad y como la angustia. Y cuando la ansiedad y la angustia se hacen muy intensas, puede aparecer el miedo, puede aparecer el pánico, ¿ya? Y eso obviamente, como dijimos, implica que esto ya nos está haciendo mal, que nos puede traer consecuencias. Por lo tanto, es muy importante ver de qué forma podemos evitar que nuestra ansiedad o nuestra angustia esté y que sobre todo no siga ascendiendo y se pueda transformar en miedo y pánico. Y así hoy es natural que tengamos a veces miedo, por ejemplo, de salir a la calle, de contactarnos, miedo que nos pueda pasar algo, miedo que le pueda pasar algo a las personas que queremos. Así que acá les quiero entregar algunas cosas que hoy sabemos desde la salud mental que nos pueden ayudar justamente a manejar de mejor forma el miedo y también ciertas fobias que pueden ir de la mano del miedo. Sin lugar a dudas que cuando uno se conoce a sí mismo y conoce por lo tanto esta emoción que es el miedo y sabe qué es el miedo y qué puede provocarnos el miedo, eso nos ayuda. Ser consciente de uno mismo y de las emociones que podemos tener un conocimiento y aprender el ABC emocional es algo que nos ayuda a tener más posibilidades de manejarlo. Una cosa importante
es que seamos conscientes que lo más seguro es que muchas veces hemos tenido miedos en la vida y que otras veces ya lo hemos superado. Por lo tanto, algo que nos puede ayudar es recordar algunos miedos que tuvimos en algunos momentos donde creíamos que nada se iba a solucionar, que esto no iba a comer, pero que finalmente lo fuimos poco a poco superando. Esas experiencias previas nos pueden ayudar a manejar mejor el miedo. Cuando hay miedo aparece inseguridad, por lo tanto todo lo que nos ayuda a trabajar nuestra seguridad y nuestra autoestima va a empezar a ahuyentar el miedo. Cuando el miedo se instala aparece una baja autoestima, inseguridad, por lo tanto trabajar estos aspectos nos puede ayudar a ir a manejar mejor el tema del miedo. El miedo se hace más grande cuando lo vivo solo, por lo tanto cuando lo comparto con otro, cuando estoy acompañado, cuando hay gente que me apoya, también el miedo va a tender a disiparse y a bajar. El miedo, como dijimos, se caracteriza por ir de la mano de una gran ansiedad y gran angustia. Por lo tanto, cualquier técnica que yo haga para manejar esa ansiedad, técnicas de relajación, técnicas de distracción, técnicas en las cuales yo puedo justamente estar más tranquilo, va a bajar la angustia y la ansiedad y por lo tanto va a disminuir la posibilidad de miedo en ese instante. El miedo se alimenta de pensamientos, como que esto me va a ganar, esto me va a superar, no lo voy a poder controlar. Cuando aparecen esos pensamientos catastróficos, el miedo justamente aumenta. Por lo tanto, aprender a manejar esos pensamientos catastróficos nos puede ayudar a tener menos posibilidad de tener un descontrol y manejarnos mejor con el miedo. Muchos pensamientos catastróficos son irreales. Uno dice, nadie me va a ayudar, no lo voy a poder controlar, estoy inmanejable. Y si uno de alguna forma logra colocar esos mismos pensamientos como pregunta, ¿realmente nadie me va a ayudar? ¿Realmente estoy inmanejable? ¿Realmente esto tiene que tener solo un camino negativo? Vamos a ver que la mayoría de las respuestas no son así. Esto lo he manejado, hay más alternativas, hay gente que me puede ayudar, por lo tanto, en esa perspectiva los pensamientos catastróficos empiezan a disminuir. Y lo segundo es que, como muchas cosas, a lo mejor la respuesta y la solución no va a ser instantánea, se va a ir dando de a poco, hay que enfrentar de a poco. Y así muchas veces, si uno tomara un típico ejemplo, cuando a uno un perro lo muerde, la verdad es que hay personas que al otro día a lo mejor no quedaron con miedo y pueden estar con el perro cercano, pero mucha gente después queda con cierto temor y empieza de a poquitito a ir acercándose al perro, de a poquitito ir nuevamente recuperando la confianza. Por lo tanto, muchas veces lo que uno hace es una exposición o una desensibilización progresiva al miedo, acercándose de a poquitito a aquello que le produjo miedo para que en ese estado de confianza, a veces imaginando cosas buenas, estando acompañados, podamos ir superando este miedo. Y desde esa perspectiva, en los tiempos actuales estamos viviendo un verdadero tornado, un tornado donde todo se mueve y por lo tanto es natural que tengamos ansiedad, angustia y miedo. Pero qué bueno que en este tornado, ya como en muchos tornados, también hay un espacio central, ¿sí? El centro del tornado, donde hay cierta tranquilidad. Y esto tiene que ver con que en esos momentos donde todo se revuelve es muy importante nuevamente irnos hacia nuestro centro que nos da estabilidad, que nos da tranquilidad. A lo mejor en ese centro vamos a estar solos, pero muchas veces podemos estar acompañados. Podemos encontrar este ojo, este hoyo del huracán, que es un hoyo y un ojo de tranquilidad. Es por eso que ahora quiero invitar a una amiga que nos va a ayudar justamente a tratar de encontrar ese espacio interno que nos puede ayudar a disminuir la ansiedad y la angustia para tranquilizarnos. Cata, Jacob, ¿estás por ahí? Hola, para Daniel. que... Sí, Hola. estamos acá. ¿Cómo están a todos y a todas? Efectivamente vamos a hacer un ejercicio que consta de la respiración. Vamos a trabajar un poquito la respiración tal cual como dijo Daniel. El huracán, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo en este momento puede ser absolutamente bullicioso, denso, agresivo, pero existe este lugar que es el centro del huracán
el centro, el ojo del huracán, el cual no pasa nada, hay absoluto silencio, hay absoluta calma, hay absoluta tranquilidad y también cobijo. Entonces vamos a trabajar un poquito con la respiración y llevar un poco también la conciencia de nuestra mente a este espacio de quietud y de calma interior. También podemos buscarlo en el lugar donde habitamos, ¿cierto? En nuestra casa, en nuestra pieza, en nuestra habitación, o a lo mejor en el living, o algún lugar donde uno se sienta cómodo. Sentarse, puede ser sentarse o recostarse también, y vamos a inspirar profundamente por la nariz, llevando esta conciencia de quietud y silencio. Vamos a inspirar por la nariz, profundo, hasta la primera zona, que es la zona de la guatita. Vamos a llevar acá, vamos a tratar de no llevar la inspiración y la respiración a la zona del pecho, porque la zona del pecho es la que generalmente nos hace sentir más ansiedad y nos hace sentir más atrapados. Entonces vamos a bajar esa respiración, ¿ok? Los invito a cerrar un poquito los ojos, a darnos ese espacio, a sentir que estamos en ese ojo de huracán, donde nada se mueve, y vamos a inspirar por la nariz profundamente y vamos a llevar el aire a esta primera zona, ¿cierto? Vamos a mantener ese aire y lo vamos a botar, vamos a exhalar por la boca suavemente. Y vamos a hacerlo otra vez y vamos a pensar que cuando inspiramos este aire en esta quietud, vamos a llevar calma, vamos a tomar calma, paz, quietud, silencio, y vamos a sentirla dentro de nosotros. Y voy a botar lo mismo, paz, quietud, calma. Los invito a hacerlo una vez más. Inspiro profundamente sin llevar la atención a la zona alta de mi pecho y mis hombros. Voy a mantener ese aire pensando en eso, en la quietud, en el silencio, en cosas que nos hagan estar en calma. Y voy a botar el aire por mi boca también pensando exactamente lo mismo. Tomo aire con paz, boto aire con paz. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, los podemos hacer durante unos 10-15 minutos cuando nos sentimos quizás un poco colapsados o si tenemos miedo, como decía Daniel también. Es muy importante, es súper sencillo. Y mientras más lo vayamos haciendo, más resultados nos van a ir dando. Es como un entrenamiento. Así que bueno, los invito entonces a este pequeño ejercicio del ojo del huracán, como decía Daniel, de encontrar ese espacio de quietud interna, de encontrar ese espacio de calma y de cobijo, y usar la respiración, ¿cierto?, para que esto se haga mucho más concreto y mucho más físico. Recuerden siempre que la respiración no debe ir a su zona alta para que no haya tensión en su cuerpo y en sus cervicales y en la columna en general. Eso. Espero que les resulte. Muchas gracias. Gracias, Cata. Y como Cata nos comentaba, en general todos los ejercicios que se fijan en la respiración, que nos permita justamente tomar un ritmo y una conexión con nuestro cuerpo de forma diferente, a lo cual a veces le podemos sumar imaginerías de elementos que nos generen tranquilidad, va a llevar a que la ansiedad y que la angustia disminuya y por lo tanto entrar a este ojo del huracán de tranquilidad, y en ese ojo del huracán, en la tranquilidad, los miedos y el pánico se deshacen, desaparecen, ¿sí? Vamos a continuar con otras herramientas que hoy sabemos desde la salud mental que nos pueden generar bienestar. Lo primero, hay que decir que las emociones siempre hay que escucharlas. Las emociones son la resonancia afectiva de lo que nos está pasando en nuestro mundo interno y en el mundo externo en que vivimos.
Por lo tanto, siempre hay que escuchar las emociones porque algo nos quieren decir. De esa perspectiva hay que validar lo que sentimos. Ahora, independiente de eso, hay tres situaciones en las cuales uno diría hay que preocuparse un poquito de las emociones y hay que gestionarlas de una mejor forma porque nos está causando problemas. ¿Cuándo es esto? Cuando la emoción es muy intensa, por lo tanto de la angustia pasamos al miedo, al pánico. Cuando la emoción persiste a través del tiempo, no es como una emoción que viene y se va, que dura algunos minutos o a veces un día, sino que llevo con este estado emocional días o semanas, por lo tanto esto me está trayendo ya un cansancio, un agotamiento emocional. Cuando las emociones son muy duraderas, muy amplias, también hay que preocuparse. Lo tercero tiene que ver con los contextos. Hay contextos en los cuales yo siento que me puedo emocionar, contextos de confianza, de intimidad, y hay otros en los cuales yo me sentiría mal. A lo mejor yo me sentiría mal estando en clases, emocionándome frente a un montón de gente que a lo mejor no le voy a poder explicar lo que me pasa, pero me sentiría bien si yo me emociono estando con mis personas más cercanas. Por lo tanto, cuando hay tres circunstancias, como por ejemplo cuando las emociones son demasiado intensas, duran mucho, o cuando aparecen en contextos inadecuados, son instancias en las cuales sería bueno aprender a gestionar mejor estas emociones. ¿Y de qué forma? Y acá vamos a empezar a dar una serie de ideas importantes. La primera y la más básica es la desconexión. Siempre es bueno saber que hay cosas que nos desconectan de las emociones. Y son cosas muy simples, a veces prender la tele, la radio, leer, hacer ejercicio, cualquier cosa que me focalice en otra actividad, una actividad ojalá que me entretenga o que me llene en ese momento la cabeza, me va a desconectar de esa emoción. Y al estar desconectado de esa emoción va a bajar su intensidad. Es algo muy conductual. Todo lo hacemos siempre y es algo que nos puede ayudar en un primer momento a desconectarnos de aquellas emociones que nos están haciendo mal. Lo segundo, lo cognitivo, ya lo hablamos un poquito, lo que se denomina la reestructuración. ¿Qué significa esto? Que habitualmente cuando estamos pensando negativamente empiezan a aparecer pensamientos como yo no puedo, nunca voy a cambiar, las cosas van a estar peor, no hay solución. Cuando uno logra, como dije anteriormente, colocar estas mismas aseveraciones en preguntas, yo no voy a cambiar, las cosas no van a cambiar, no hay otra alternativa, voy a estar solo, lo más seguro que luego cuando demos respuesta a estas preguntas, las respuestas van a ser mejor de lo que creíamos. La verdad es que habitualmente no estamos solos, las personas cambiamos, nos pueden ayudar a cambiar, siempre hay más posibilidades, por lo tanto la realidad se puede imponer a estos pensamientos negativos cuando uno le da la oportunidad justamente de plantearlo de una forma diferente. Actualmente sabemos que hay un montón de emociones que nos hacen bien. Y esas emociones que nos hacen bien están demostradas científicamente que nos provocan bienestar físico y emocional. Las emociones que nos hacen sentir bien nos hacen bien físico y emocionalmente. ¿Qué emociones? Por ejemplo, la esperanza, que tiene que ver con el optimismo realista, la solidaridad, la gratitud, la compasión, el buen amor, el cariño, la amabilidad, el buen humor. Cuando uno logra instalar más en la vida estas emociones, las emociones que son más negativas, como el miedo, la rabia, la pena, que tienen su objetivo, pero cuando están muy puestas en mi cabeza, muy intensamente, muy permanentemente, ya me causan problemas, cuando logro colocar estas emociones que me hacen sentir bien, las emociones llamadas negativas empiezan a bajar de intensidad. Por lo tanto, cuando vemos a esta abuelita, que en Italia con 91 años fue la primera que venció el coronavirus, nos aparece la esperanza. O sea, las personas pueden salir de esto. Cuando aparecen las buenas noticias, uno dice, mira, también están ocurriendo cosas buenas. Cuando uno ve actos de generosidad y de amabilidad, porque hay personas que ayudan a otras, también aparece ahí la compasión, la gratitud. Y todas esas emociones nos hacen sentir bien. La invitación es a recordar cuando hemos sentido cualquiera de estas emociones, cuán bien nos sentimos, y ahí en ese momento desaparece la angustia, desaparecen los malos pensamientos y nos sentimos mejor. Por lo tanto, algo concreto que podemos hacer y que aparece en esta lámina fundamentalmente, o cosas concretas que podemos hacer para manejar nuestras emociones, es aprender a desconectarnos positivamente, reestructurar nuestros pensamientos y aprender a colocar más emociones, no solamente en nuestra mente, sino con acciones en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar. Otro tema bien trabajado en el último tiempo y con bastante evidencia científica es lo que se denomina estimular lo que es el savoring,
o el saboreo. ¿Esto qué significa? Significa que en estos momentos donde el futuro es incierto, lo que nos queda del presente. Por lo tanto, tenemos que aprovechar conscientemente aquellas cosas que tenemos en el presente y saborearlas, disfrutarlas plenamente. Es muy diferente tragar comida que a lo mejor prepararse para hacer algo de comida especial, preparar las condiciones para comer y luego degustar la comida, si la comida es rica, disfrutarla, olerla, palparla, tomarle el sabor, o sea, darse un tiempo para vivir la experiencia de la comida. Y eso lo podemos hacer con todas las cosas que podemos tener y que son importantes, a lo mejor simplemente con darse cuenta que hay agua, que hay aire, que hay sol, o si a mí me gusta la actividad física, disfrutarla, estar 100% en ese momento, estar en el aquí y en el ahora, tener conciencia plena en ese momento de lo que estoy disfrutando. A lo mejor eso lo obtengo en el juego, en lo lúdico, cuando imagino cosas, cuando me pongo creativo, cuando estoy en mi pasión, o cuando estoy con esa persona especial. La gran idea, y eso es lo que quiero acá remarcar, que lo que tenemos y que nos hace bien tenemos que aprovecharlo, por lo tanto tenemos que estar 100% en ese momento, disfrutarlo plenamente, degustarnos, darnos el tiempo para que ese momento sea, entre comillas, una eternidad, para que dure muchísimo. Otra herramienta bien interesante que les quería comentar es lo que actualmente se llama un botiquín emocional. Este botiquín emocional tiene que ver con algo bien interesante, es que uno estimulando los sentidos puede obviamente generar tranquilidad. ¿Qué cosas nos hacen bien? Nos hace bien todo aquello que nos tranquilice, que nos desconecte o que nos haga sentir bien. Entonces, cualquier estimulación de los sentidos que nos tranquilice, que nos desconecte de pensamientos negativos, que nos haga sentir bien, nos va a ayudar a estar mejor. Y en este botiquín, que la invitación es que cada uno construya su botiquín, y si uno es parte de una familia o un grupo, pueden construir un botiquín colectivo, de familia, de grupo, podemos ir identificando aquellas cosas que me van a hacer en algún momento, a partir de la estimulación de los sentidos, sentirme mejor. Por ejemplo, acá simplemente coloqué algunas ideas que algunas personas mencionan, como que el lugar es un elemento que nos estimula por diferentes sentidos. Hay iluminaciones que nos tranquilizan, a lo mejor estar un poquito ahí en un lugar cómodo, con cojines, a lo mejor los colores del lugar, ¿sí? Frases que puedo yo visualizar. Un lugar que sea cálido es un lugar que me puede ayudar a estar más tranquilo y a sentirme mejor. La audición. Todos sabemos que hay canciones que nos provocan estados emocionales. Hay canciones para llorar, canciones para tranquilizarnos, para animarnos. Por lo tanto, es interesante ir identificando las canciones, que justamente la música que nos provoca diferentes estados emocionales. A veces hay algunas cosas como históricas, como decir el agua corriendo, a las personas las tranquiliza, o el sonido del mar de una caracola nos transporta a otro lugar que muchas veces es un buen lugar. Los sabores. El placer de los sabores, los chocolates, a los que nos gusta lo dulce, a algunos les gustará lo dulce, otros los sabores cítricos, a la gente que la tranquiliza el té, las agüitas de hierbas, ¿sí? El tacto, hay mucha gente que es corporal y que al tocar cosas se relaja, la almohada con semilla, la caja de legumbres que uno mete la manito en la caja de legumbres y ahí justamente al mover los dedos se provoca justamente una acción descontracturante, el masajeador de la cabeza, los olores. Los perfumes y olores que nos tranquilizan, que nos llevan a ciertos lugares, el eucalipto, los olores de la aromaterapia, imágenes que nos pueden tranquilizar, colores, lecturas. Por lo tanto, esto es súper interesante y una cosa súper práctica, que nosotros podemos ir construyendo un botiquín emocional que a partir de la estimulación de los diferentes sentidos nos pueda provocar o tranquilidad o desconexión o que nos haga sentir bien. Y en ese caso, obviamente ese botiquín emocional va a cumplir la gran función de ayudarnos a estar mejor. Fortalezas. Hay un gran estudio mundial, que es el estudio de Martin Seligman y Peterson, que es un estudio transcultural, que buscó en todas las culturas cuáles eran las grandes fortalezas del ser humano, y cuáles eran las virtudes, que son las 6 que acá aparecen en un color más claro: sabiduría, valor, amor y humanidad, justicia, templanza y trascendencia, y cuáles son las fortalezas que van de la mano de esas virtudes. Y luego de hacer este estudio hicieron obviamente un instrumento para medir cuáles son las fortalezas. Ese instrumento
por si acaso uno lo puede aplicar gratuitamente, se llama VIA, con B corta, como aparece ahí en el título, ¿ya? B corta y latina ya. Uno se mete a la Universidad de Pensilvania y busca este instrumento y uno lo puede llenar y te va a aparecer cuáles son tus fortalezas. Lo interesante es que en estos momentos de incertidumbre, estos momentos de complejidad, una de las cosas que te puede ayudar es ser consciente de cuáles son tus fortalezas, ¿sí? A lo mejor tu fortaleza es la perseverancia, a lo mejor tu fortaleza tiene que ver con la gratitud, a lo mejor tiene que ver con la inteligencia social, con formar redes, a lo mejor con el entusiasmo y justamente entusiasmarte y entusiasmar a otro, a lo mejor con los estudios, a lo mejor con el juicio y con hacer pensamiento crítico. Es súper importante en este momento ser consciente de las fortalezas que tenemos, también ser consciente de las fortalezas que tiene otro, porque hay algunas que yo no tengo y a lo mejor alguien me puede ayudar. Y podemos establecer equipos de trabajo, de estudio, equipos familiares donde apliquemos nuestra fortaleza en estos momentos de dificultad. Cuando uno está trabajando en sus fortalezas, está fluyendo, está en estado de flow, está en un estado donde uno se siente pleno, donde uno justamente es capaz de dar cosas increíbles. Otro aspecto importante, ya en esto de qué podemos hacer, tiene que ver con ser consciente de la importancia de los vínculos. Ya dijimos que el gran determinante del bienestar y la felicidad es la capacidad de construir vínculos y relaciones positivas. Y hoy tenemos esta necesidad de estar en redes afectivas, en redes virtuales. Aparece más que nunca la importancia de los amigos, de la familia. Muchos estamos viviendo distantes de algunos miembros de la familia, de los afectos. Aparecen personas que a lo mejor antes no estaban, como los ciertos vecinos, como ciertas personas distantes, porque tenemos la necesidad de encontrar. No necesitamos apoyarnos en términos prácticos, aparece a lo mejor de una forma diferente el tema de los compañeros de estudios, de trabajo. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de la importancia de las redes, de los afectos, de las personas que nos rodean, y hay que nutrir esas redes. Qué bueno que existe la videoconferencia WhatsApp, qué bueno que existe el Zoom, que nos podemos ver a pesar de que estamos distantes. Y aunque al comienzo esto puede parecer como algo que no tiene claramente toda la vitalidad, toda la corporalidad del encuentro cercano con otra persona, pero ya poco a poco nos vamos acostumbrando a que cuando estamos hablando por internet nos vemos y hay gestos, y también hay una voz que habla de emociones, y muchas veces estamos hablando desde nuestros espacios privados. Yo estoy hablando a veces de mi casa, de mi intimidad, lo cual implica que yo estoy invitando a mi casa, que tú entres, que conozcas parte de mi casa, parte de mis cosas privadas. Por lo tanto, también se puede generar una intimidad que no creíamos antes de que esto ocurriera a través de las redes virtuales. Hoy hay que cuidar las redes afectivas y la forma que tenemos muchas veces a partir de lo que es la comunicación virtual. Otro aspecto que se ha demostrado importante en estos momentos de incertidumbre es preocuparnos por el sentido, por los propósitos y el sentido de las cosas que estamos haciendo. Hoy que todo se mueve, más que nunca nos preguntamos quiénes somos, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, hoy estamos conscientes que hay cosas que son esenciales e importantes y hay cosas que no son esenciales, y que a lo mejor en los tiempos anteriores a que ocurriera esto estábamos preocupados a veces más de las cosas que no eran esenciales de las cosas esenciales. Hoy estamos muy claros de la importancia y del sentido que para mí tienen los afectos de las personas importantes de mi vida. Este es un momento en que estamos pensando más en lo colectivo que en lo individual, lo cual nos hace bien como comunidad. Es un momento donde uno puede equivocarse y puede aprender a partir justamente de esto que es el ensayo de error, porque nadie sabe, nadie está preparado para el mundo que estamos viviendo, todos lo estamos viviendo por primera vez. Es un momento que mucha gente se conecta con lo espiritual, con la trascendencia. A lo mejor la gente de más edad, los papás o los abuelitos de ustedes, están pensando justamente qué van a dejar, qué pasaría si ya no estuvieran, o qué pasa luego cuando uno ya no esté físicamente en este mundo. Son momentos en los cuales nos preguntamos cosas importantes que tienen que ver con los propósitos de los sentidos. Por lo tanto, también son momentos en los cuales uno puede redescubrirse y también reinventarse. Aquí hay una pregunta muy bonita que yo se las dejo, que es una pregunta que tiene que ver con algo que a lo mejor nos va a pasar durante todo el proceso, que es preguntarnos quién queremos ser, qué rol queremos cumplir y qué camino queremos tomar en el nuevo mundo que surgirá.
Es una pregunta muy importante, porque como el mundo está cambiando, es importante saber quién quiero ser en ese nuevo mundo, qué rol quiero cumplir y qué camino me gustaría tomar. Hoy, que todo se mueve, para algunos, puede ser un buen momento para no hacer nada, simplemente para no caerse, pero para otros, hoy que todo se mueve y que las creencias, los paradigmas ya no son los mismos, es un buen momento para atreverse a cambiar, ¿sí? A lo mejor aquellos que están frágiles, hoy es un momento para aferrarse a aquello que tienen, pero aquellos que están un poquito más fuertes y que están viendo que las creencias, los paradigmas se están abriendo y necesitan cambiar, es un buen momento para atreverse a cambiar. Y hace una semana, a mí me toca mucho dar estos tipos de actividades con colegios, organizaciones, de diferentes partes, y la semana pasada estuve con la primera línea de salud de la quinta región, y le llevamos esto que se llama PABIEN, que es un pack de bienestar emocional para la cuarentena. Y tiene que ver con un pack donde, utilizando las palabras que se han instalado hoy por lo que es la cuarentena del COVID, tratamos de explicar qué es importante para cuidarnos emocionalmente y para cuidar nuestra emoción, nuestra salud mental. Lo primero, acá habla de la distancia social adecuada, un término muy utilizado, y sabemos que hay que encontrar esa distancia que no puede ser tan pegado porque tenemos que cuidarnos y evitar el contagio, pero no puede ser distante porque necesitamos los afectos de las personas, por lo tanto tenemos que ver de qué forma mantenemos una buena distancia afectiva con las personas significativas, o una buena distancia afectiva con aquellas personas con las cuales tenemos que hacer cosas, estudiar juntos, con el tema de la universidad, con el tema del trabajo, ¿sí? Hay que ir definiendo cuál es la distancia social adecuada que nos hace justamente cuidarnos, pero también estar cerca de las personas que son importantes. Sabemos que una de las cosas que nos puede afectar si nos da el COVID es que tengamos bajas defensas. Por lo tanto, debemos aumentar nuestras defensas. ¿Y de qué forma? Siendo conscientes de nuestras fortalezas y desarrollándolas, que es lo que vimos anteriormente con el cuestionario guía. Es importante que hoy aumentemos nuestra defensa, desarrollemos nuestras fortalezas. Tercero, habla de que hoy que claramente estamos tomados de emociones, tenemos que tener un termómetro emocional para identificar síntomas de riesgo, que es la conciencia de las emociones. No podemos negar las emociones, tenemos que ser conscientes de lo que sentimos, tener conciencia emocional y saber que ciertas emociones, cuando son demasiado intensas, como dije anteriormente, cuando duran demasiado o cuando aparecen en momentos inadecuados, son emociones que nos están marcando que estamos con fiebre emocional, que tenemos un 38,5 de emociones y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Y cuando tenemos que cuidarnos pasamos al otro punto, que es cómo enfrentamos el malestar, que es aprendiendo a gestionar mejor las emociones. Entonces es otro tema importante. Cuando ya tenemos fiebre y tenemos que enfrentar el malestar, tenemos que aprender a manejar mejor nuestras emociones. ¿Y de qué forma? Dijimos desconectándonos, haciendo reestructuración cognitiva, o sea, evitando los pensamientos catastróficos, instalando emociones que nos hacen sentir bien, como dijimos anteriormente, viviendo el presente y generando emociones que nos hacen sentir bien en el aquí y el ahora, etc. Otro aspecto importante, cuando uno tiene ya una enfermedad, hay obviamente una cura definitiva, pero antes de la cura definitiva uno quiere sentirse lo mejor posible, y para eso está a veces, cuando uno tiene resfrío, el paracetamol, el antigripal. Entonces hay medidas de apoyo para el presente. ¿Y cuáles son las medidas de apoyo que a lo mejor no van a solucionar el problema, pero que nos sirven? Son lo que hablamos de savoring, es saborear y disfrutar conscientemente lo que tenemos, lo cotidiano. Eso es algo importante que podemos hacer en este momento, disfrutar conscientemente lo que tenemos. Y finalmente, hay que instalar medidas personales como ambientales que promuevan salud y que prevengan circunstancias de riesgo. ¿Y de qué forma podemos generar, por lo tanto, promoción de salud, generar buena salud mental, prevenir que aparezcan enfermedades? Es aumentando las emociones que nos hacen sentir bien, instalando acciones que generen estas emociones que nos hacen sentir bien, como la gratitud, como la amabilidad, como el buen amor, como la solidaridad. Todas esas cosas nos hacen muy, muy bien. Y
Antes de pasar a la última lámina y dejar luego el espacio a las preguntas, ya que aquí hablé de gratitud, quiero mencionarles un simple ejercicio que habitualmente es uno de los ejercicios más estudiados científicamente, que genera bienestar, y que consiste en que todos los días, cuando uno está terminando el día, darse un tiempo solo acompañado para pensar qué cosas buenas a uno le pasaron durante el día, ¿sí? Cuando uno es consciente de las cosas buenas que le pasaron durante el día, uno logra justamente salirse a veces de ciertos estados emocionales negativos, porque uno lo recuerda, lo revive, nuevamente lo lleva al presente. Y por otro lado nos damos cuenta de que todos los días, a pesar de las cosas malas, también ocurren cosas buenas. Es muy habitual que uno de repente esté viendo las noticias y hay una avalancha de cosas negativas. Yo no sé si ustedes saben, pero en neuromarketing una de las cosas que más se utiliza es empezar con noticias negativas, porque uno se queda impactado, y cuando se queda impactado se queda pegado, y por lo tanto no cambia de canal. Por lo tanto, muchas de las noticias tienen ese fin de impactarnos. Entonces vamos viendo más lo negativo que lo positivo. Y la verdad es que todos los días ocurren cosas positivas. Por lo tanto, es muy importante al terminar el día solo acompañado, darse un tiempo para recordar las cosas buenas que ocurrieron. Si a eso luego le agrego un acto de agradecimiento, aún más me voy a sentir bien. Cuando yo vivo una emoción que me hizo sentir bien, cuando la revivo y cuando la agradezco, seguro que me voy a sentir mejor. Si me siento mejor, me voy a relajar, voy a dormir mejor, y si duermo mejor, despierto mejor. Y empiezo a construir una imagen de mundo de que, a pesar de los problemas, todos los días obviamente están ocurriendo en nuestra vida cosas que nos hacen sentir bien. Y para finalizar la última lámina, antes de ir a las preguntas, que tiene que ver con una historia de un actor, en este caso Álvaro Escobar, una obra de teatro inglesa, que él la representó en Chile, de un muchacho que cuando tenía pocos años de vida, era un niño, va a ver a su madre a un hospital porque su madre había intentado suicidarse. Y él en ese momento dice: ¿qué le puedo decir a mi madre para que quiera vivir, para que no intente nuevamente esto? Lamentablemente en la obra vemos que esto se repite muchas veces, y él tiene que ir varias veces a lugares parecidos a tratar de encontrar razones para que su madre quiera vivir. Entonces él empieza a construir un libro de todas aquellas cosas maravillosas por las cuales la vida pareciera que merece ser vivida. Cuando logramos ver todas aquellas cosas maravillosas que tenemos o que la vida tiene, claramente también va cambiando el color y el matiz de lo que estamos sintiendo. En este momento me gustaría, a lo mejor, que aquellos que quisieran pudieran compartir por el chat todas aquellas cosas maravillosas por las cuales la vida vale la pena ser vivida. Por ejemplo, Cata, sí. ¿Qué cosas maravillosas hay que hacen que la vida para ti tenga sentido? Uy, muchísimas, Daniel. De hecho, yo creo que este tiempo me hace darme más cuenta. Por ejemplo, un rico café en la mañana. Y hacérmelo con tiempo, con espuma batida de leche, que lo hago con una botella de plástico, por ejemplo, cosas tan sencillas, o tomar una ducha, ducharme y sentir esa agua caliente que corre por el cuerpo, por la cabeza, respirar, solamente respirar. Hay tantas cosas, por ejemplo la meditación, Daniel, a mí me encanta, y en este momento hay un poco más de tiempo para poder darse ese espacio, ¿cierto?, de la meditación. O las sábanas, cuando uno se mete a la cama, y ahora que está haciendo frío, tener esa camita caliente y esas sábanas que te cubren y darse ese espacio. O el desayuno en la mañana, y miles de otras también, Daniel. Activa tu micrófono, Daniel. Sí, ahí sí. Le estaba diciendo que sería bueno aquellos que quieran poder compartir con el grupo aquellas cosas que nos hacen sentir bien. A veces el solo hecho de despertar, de saber que dormimos bien, que estamos vivos, que nos estamos despertando y nos estamos sintiendo bien, eso es algo que a veces no siempre está, por lo tanto cuando está, qué maravilloso que uno lo pueda tener. Bañarse con agua calentita, sabiendo que hay gente que no tiene agua calentita y hay gente que no tiene agua. Comer algo rico, disfrutarlo, leerlo, saborearlo, poder cuidarte, tener la posibilidad de cuidarte o no exponerte o de cuidar a otro, poder contactarte con un ser querido, poder abrazar a alguien, tener un amor, tener un cariño, tener familia, poder seguir estudiando.
¿sí? Poder seguir teniendo una motivación cuando hay gente que no lo puede hacer, tener tu espacio propio, un espacio que te dé intimidad, que te dé tranquilidad, que te permita cuidarte, disfrutar de algún pasatiempo, poder echar la talla, el humor. Hay tantas cosas hermosas por las cuales obviamente la vida merece ser vivida la vida. Así que con esto queríamos un poco ir cerrando para dejar espacio a las preguntas, con esta idea fundamental de que hoy, en este momento que existe incertidumbre, que claramente estamos tomados de emociones, hay acciones que podemos instalar en nuestras vidas que nos pueden ayudar a cuidarnos, a proteger nuestra salud mental, a hacer que nos sintamos mejor. Acciones que tienen que ver con tranquilizarnos, con generar emociones que nos hagan sentir bien, con desconectarnos de ciertos pensamientos, de ciertas ideas negativas que no son toda la realidad. De hacernos parte de actividades justamente con otras personas por la importancia de los vínculos, de tener estas acciones que nos ayudan tanto de gratitud, de solidaridad, de compañerismo, que nos muestran justamente que la vida tiene sentido. Entonces la invitación un poco es que le demos espacio a esta reflexión, a lo mejor en algunos casos a construir su botiquín emocional, otros a hacer este ejercicio de rescatar las cosas buenas del día, algunas de estas ideas o herramientas que nosotros entregamos. Me gustaría ahora pasar al formato que me pueda ver justamente para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Daniel. Estábamos muy atentos ahí a toda tu presentación. Me escucho con eco, no sé si los demás me escuchan con eco. Bueno, llegaron exactamente 55 preguntas, así que estuve muy atenta durante toda la presentación leyéndolas todas y tratamos acá de rescatar algunas que fueran más representativas de todos los comentarios que nos llegaron. Quiero agradecer la participación de todos, particularmente en esta ocasión de los alumnos de Duoc que también están conectados y también de los titulados de Duoc que también fueron invitados a esta conferencia web y que están compartiendo también con nosotros junto a los colaboradores de Duoc. Es un bonito grupo el que se formó en esta ocasión y que aprovecho de darle las gracias a todos los que están participando. Paso a leer una pregunta que nos llega de Fernando. Dice, hola, dice, quería consultar si hoy vivimos con tanta incertidumbre, generando en nosotros tanta ansiedad y angustia. ¿Esto podría generar en nosotros un cuadro psiquiátrico irreversible en el futuro? Ahora sí. Lo primero importante es entender que los problemas y los síntomas no necesariamente se transforman en enfermedades. Que uno puede tener pena, puede tener angustia, puede tener ansiedad, puede estar aproblemado, puede tener malestar, pero eso no necesariamente es una enfermedad. Las enfermedades mentales, las enfermedades psiquiátricas son la acumulación de una serie de síntomas que permanecen por un tiempo mínimo y que nos provocan una gran disfuncionalidad. Y las más habituales, cuando ya se estructuran, son el estrés, la ansiedad, la depresión, las crisis de pánico, todas enfermedades tratables y solucionables. Por lo tanto, la mayoría de la gente no va a tener enfermedades psiquiátricas. Aquellos que tengan enfermedades psiquiátricas como esta se pueden tratar y las van a superar. Son muy pocos las personas que van a tener alguna enfermedad mayor, de estas enfermedades que a lo mejor uno pudiera pensar que son de carácter más crónico. Y cuando aparecen estas enfermedades que son de un carácter más crónico, ¿sí? Son enfermedades que habitualmente lo más seguro que van de la mano de una vulnerabilidad previa. Alguien que tenía una vulnerabilidad, que por esa vulnerabilidad apareció más fácilmente frente a todos estos estresores esta enfermedad. Pero yo quiero dejar este mensaje fundamentalmente de que la mayoría de los síntomas y de las molestias que tenemos no logran estructurarse en enfermedades, y si tenemos enfermedades como el estrés, la depresión, la angustia, las crisis de pánico, son todas tratables y por lo tanto no tienen por qué dejar secuelas en las personas. Muchas gracias, Daniel. Paso a leer la
segunda pregunta que nos llega de Jenny. Jenny nos comenta un fenómeno bien común y un tema bastante tratado y conversado incluso en los medios de comunicación, que es la doble presencia y el teletrabajo. Dice, yo estoy con teletrabajo y he sentido mucha pena y quiero llorar por nada. Además me estoy exigiendo mucho para tener a mi trabajo al día, mantener la casa, los estudios de mi hijo. ¿Qué puedo hacer para desconectarme y dejar de sentir esta presión y esta angustia? Yo creo que, Daniel, este es un tema particularmente común, el estar teletrabajando o estudiando al mismo tiempo que estar con los hijos y tener que hacer el almuerzo o tener que ver temas muy domésticos, todo en simultáneo, es algo que nos ha pasado a todas las personas que estamos viviendo esta pandemia. Y yo creo que es un tema altamente tratado, pero siempre va a ser bueno que tú nos puedas dar tus recomendaciones y tus sugerencias y consejos frente a una situación que nos complica a todos. Activa tu micrófono. Sin lugar a dudas, es un tema muy frecuente en el cual actualmente la mayoría de las personas estamos sometidos a esta nueva realidad. Una realidad donde, en el caso de Jenny, a lo mejor está a cargo de cosas de la casa, está como mamá 24/7 y está también en el trabajo, todo en la casa. Y muchas veces no los espacios más adecuados para poder separar las cosas, es difícil separarlas en tiempo, en lugares físicos. Por lo tanto, hay una complejidad que hace que mucha gente tenga frente a eso una sensación de agotamiento, de sentirse sobrepasado emocionalmente. Lo primero es validar eso, uno no lo puede negar. Como dijimos, las cosas que son importantes uno no las puede negar, uno no puede negar las emociones, tiene que darle un espacio a las emociones tienen que expresarse. Si hay momentos en los cuales yo tengo que llorar, es bueno que lo haga. Si hay momentos en los cuales yo voy a sentir alguna emoción en particular, hay que darle ese espacio a esa emoción porque nos permite, por un lado, liberarla, compartirla con otros, nos permite conocerla de una forma mejor si la podemos liberar. Obviamente que hay cosas que en algunos momentos estas emociones, cuando yo las vivo de forma solitaria, pueden tomar un matiz más serio que cuando yo las vivo acompañadamente. Por lo tanto, ojalá, y la mayoría de la gente puede hacerlo, tener algún contacto donde uno pueda compartir lo que está sintiendo. Compartir lo que está sintiendo implica que uno lo puede desahogar, implica que uno puede tener el apoyo de otra persona, el consejo de otra persona, puede haber un apoyo afectivo de cosas prácticas. Por lo tanto, siempre es bueno cuando algo se está repitiendo en mí que yo lo pueda compartir con un otro. Y los primeros otros son las personas con las cuales yo tengo vínculo, ¿ya? Por otro lado, yendo a una cosa súper básica, cuando uno está en un estado de sentirse sobrepasado, hay una sensación de estar agotado, un poquito estresado. Y para el estrés no hay nada mejor que recordar las cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas? Poder dormir adecuadamente un tiempo que uno requiere, alimentarse adecuadamente, tener tiempo para desconectarse y tiempo para poder hacer algo que a mí me gratifique. ¿Sí? Cuando Jenny hablaba de qué forma puedo desconectar, claramente uno se puede desconectar con cosas que a lo mejor no necesariamente van a implicar algo productivo mayormente, pero bienvenido si me provocan desconexión, como la tele, como la radio, como la música, como cierta actividad, pero hay otras que también me pueden generar un aporte, como por ejemplo actividad física, una técnica de relajación, un hobby, cualquier cosa que me haga sentir bien, ya va a disminuir la sensación de agobio y de agotamiento. Por lo tanto, hay que en parte aceptar que es una realidad que estamos viviendo muchos, que estamos aprendiendo a cómo hacerlo de mejor forma, por lo tanto uno espera que poco a poco en el aprendizaje encontremos mejores formas y que necesitamos poder desahogar aquello que sentimos, compartirlo con un otro, instalar algunas cosas que nos tranquilicen y algunos aspectos, algunas emociones que nos hagan sentir bien, que nos van a llevar a que baje la intensidad de ese malestar. Muchas gracias, Daniel. Paso a leer la última pregunta que nos llega desde Valparaíso. La plantea Manuel, alumno de la sede de Valparaíso. Nos dice, he sentido mucha frustración, sobre todo porque toda la planificación quedó en nada, al no tener uno el control de lo que está pasando. ¿Cómo se reconstruye uno de la emoción de la frustración? Todos los planes que teníamos para el año 2020 no los pudimos hacer. Estamos como en estado de stand-by o de paréntesis. ¿Cómo nosotros salimos
luego a flote de alguna forma y partimos de nuevo con expectativas, con proyectos. ¿Cómo nos replanteamos los proyectos frente a esta frustración que en este momento tenemos por los planes que teníamos? Activa el micrófono, Daniel. Perdón. La verdad es que también es una sensación que hoy está muy presente, ¿ah? Esta sensación de frustración por no poder cumplir los sueños, los objetivos que uno se había planteado. Claramente acá hay algo que ya no depende de nosotros, una parte que no depende de nosotros, ¿ah? Actualmente se trabaja mucho con un árbol, donde uno tiene 3 tipos de temas. Aquello que depende de nosotros, aquello que no depende de nosotros y aquello que podría depender de nosotros. Frente a aquello que no depende de nosotros, la verdad es que no podemos hacer nada. Y tenemos que vivir el duelo y la pérdida. Y cuando uno vive un duelo y una pérdida de algo que no depende de nosotros y que ocurrió, a lo mejor nos va a dar pena y hay que vivir ese momento. Luego hay un grupo de aspectos que dependen parte de nosotros. Y como dependen parte de nosotros, obviamente tenemos que tener esa flexibilidad para decir, bueno, esto depende y esto no, puedo hacerlo hasta esta forma, esto no, a lo mejor no voy a hacer lo mismo, puedo hacer algo parecido. ¿Ah? O no va a ser lo mismo, pero puedo hacer algo que se pueda acercar. Hoy no puedo llegar a la meta, pero sí puedo dar algunos pasos. ¿Sí? Y también, y esto es importante, tenemos que tratar de ser conscientes de todo aquello que sí depende de nosotros y que no hace bien. ¿Sí? Porque si nos quedamos pegados en aquello que no vamos a lograr o que no depende de nosotros y por lo tanto vamos a vivir solamente la pérdida, nos vamos a quedar en la tristeza y en la pena y muchas veces eso nos va a llevar a la inactividad. Si logramos junto con aceptar eso, porque no hay nada que hacer, con buscar aquello que podemos hacer y ponernos flexibles en aquello que está intermedio, pero sobre todo logramos ser conscientes que hay cosas que sí dependen de nosotros y que nos pueden hacer bien hacerlas y las llevamos a cabo, eso nos va a provocar sensación de autoeficacia, nos va a mejorar la autoestima, el ánimo y eso nos va a hacer bien. ¿Ah? Por lo tanto, es bueno hacer este ejercicio muy práctico, que uno lo puede escribir. ¿Qué es lo que no depende de mí? ¿Qué es lo que en parte depende de mí? ¿Y qué es lo que sí depende de mí? Para, a partir de eso, justamente, desprendernos de aquello que no depende de mí, hacer alguna de las cosas que sí dependen de mí y lo que depende de mí, disfrutarlo, jugarlo y llevarlo a cabo. Gracias, Daniel. Con esto damos por terminada la actividad de hoy, pero antes me gustaría darles las gracias particularmente a Daniel Martínez. Es la segunda conferencia masiva que realizamos, la primera la hicimos con nuestros docentes en un programa de apoyo también que realizamos en abril, así que Daniel ya es parte de la casa Duoc UC. También quiero agradecer a todas las preguntas que nos llegaron de alumnos, de titulados y de colaboradores. Todas estas preguntas nosotros las vamos a guardar porque nos permiten también direccionar los próximos proyectos de teleconferencias o de cursos o talleres que nos sirvan también para estar conectados, para estar participando de la comunidad de Duoc UC del que todos somos partes. Así que gracias por las preguntas, a nosotros nos sirven mucho también para desarrollar futuras ideas. También les quiero adelantar que el 25 de junio vamos a realizar una conferencia web con Mónica Bulnes, ella es psicóloga experta en familia y nos va a hablar sobre algunos consejos para mantener unas buenas relaciones saludables en la comunicación en la familia. Va a ser el jueves 25 a las 4 de la tarde. Va a salir una comunicación para invitarlos, pero desde ya les adelanto que están cordialmente invitados también para que nos conectemos y nos volvamos a encontrar en este ciberespacio. Le vuelvo a dar las gracias a Daniel, a Catalina también por participar en esta actividad y a todos los que se conectaron y participaron en esta videoconferencia. Muy buenas tardes.